Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Héctor López. Soy el fundador de la OMHE, Organización Mexicana de Hackers Éticos. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Alejandro Colorado de Apache OpenOffice. Le vamos a platicar un poco más de él. Y bueno, nuestra intención de hoy es hablarles de la gobernanza dentro del software libre. Muchas personas podrían considerar que, bueno, esto del software libre tiende a ser muy desorganizado, que realmente las empresas privativas y de la Fortune 500 que tienen ciclo de desarrollo pues de software privativo como el Team Software Process y otro tipo de estilo de desarrollo pensarían que es más efectivo, y mucha gente tiende a pensar que en el mundo del software libre pues las cosas están desordenadas. De hecho, algunas veces que hemos intentado pues implementar software libre, muchas veces las personas tienden a tener eh, esa idea, que el software libre no está bien mantenido, que los parches tardan en llegar, que son más inseguros. El hecho de que no tengan un equipo a veces de ingeniería de paga, de tiempo completo, no los hace inferiores. De hecho, creo que las barreras de colaboratividad y sobre todo el poder, la parte territorial, ¿no? El que puedes colaborar con personas de todas partes del mundo hace que el software libre sea una plataforma muy, muy atractiva. Entonces, bueno, como les comentamos, el título es Gobernancia y participación en el mundo del software libre, por Alejandro Colorado. Con gobernancia nos comentaba él que gobernancia es un conjunto como de reglas, nomenclaturas, lo que se debe de hacer, los how-tos, los do's y los don'ts, por así decirlo, de cómo se debe de llevar la participación en el mundo del software libre. Ya que no solamente es agarro y como es libre, me bajo cualquier editor, o me bajo mi editor VI o el Emacs y empiezo a programar y a subir código, ¿no? Creo que es más que eso. Muchas veces solamente se tiende a entender que cualquier persona puede hacerlo, pero sí hay gente que autoriza, sí hay un nivel de ciertas jerarquías dentro de estas organizaciones en el software libre. Y bueno, Alejandro Colorado es Community Manager para América Latina de grandes proyectos de software libre como la suite ofimática OpenOffice, Apache OpenOffice.org, el proyecto Mozilla, y es manager técnico del proyecto One Laptop Pre-Shell en México. Y además, pues ahora sí que lo conocemos como conferencista en algunas participaciones que ha tenido a lo largo de la República Mexicana. Entonces, bueno, sin más, los dejo con Alejandro Colorado. Hola, ¿qué tal, Héctor? Pues muchas gracias por la presentación. Y pues una de las cosas que sí me interesaría hacer hincapié es en que la plática es específicamente desarrollada para personas que usualmente han estado tratando de entrar al mundo de las comunidades de software libre. Por ejemplo, usualmente cuando nos adentramos al mundo de software libre, generalmente lo hacemos como usuarios. Y, por ejemplo, nos bajamos una aplicación, nos bajamos una distro, lo instalamos en nuestras máquinas y empezamos a trabajar en esta. Y tenemos la percepción de consumidor. O sea, yo me bajo un producto, lo empiezo a trabajar y a su vez lo voy a calificar dependiendo qué también me sirve para mis necesidades o si hay alguna alternativa que la pueda cubrir. En general, esta visión es la más tradicional, sin embargo, no es la única que se tiene y conforme nosotros vamos adentrándonos y haciéndonos más hábiles en el mundo de software libre, dejamos de salir de este rol de usuarios a ser un ciudadano realmente del ecosistema del software libre. O sea, un desarrollador, un contribuidor, un participante de estas comunidades y empezamos a dejar la idea de que esta es un producto
y nos empezamos a entender de qué es realmente un proyecto y cuáles son sus diferencias. Entonces, bueno, mire, una de las cosas en las cuales quiero hacer hincapié en la presentación es la estructura o la anatomía de estas comunidades. ¿Cómo es que estas comunidades están compuestas? ¿Cuáles son las herramientas que las comunidades usan? Y cómo estas herramientas y este marco de trabajo empieza a generar un flujo de trabajo, un workflow que realmente genera ese ecosistema en las comunidades. Entender esto es muy importante porque al nosotros poder entender que el software libre es un ente vivo, nosotros podemos pasar de un proyecto al otro con una facilidad mucho más rápida, ya que entendemos quizás las mejores prácticas o las reglas fundamentales de estas comunidades. Una de las cosas en las cuales, o las primeras cosas que quiero hablar es las herramientas que usamos en el día a día en el mundo del software libre. Entonces, mi presentación quisiera ver si se puede ver. Un segundo. Y estas son las herramientas que nosotros tendremos en las comunidades de software libre. Estas son una de las causas más core, una de las herramientas que más se utilizan en el día a día es la comunicación. La comunicación se basa en dos herramientas tradicionales, una lista de correo y los foros. Más adelante voy a hablar un poco de cómo, cuál es la diferencia entre cada una de estas. Luego, lo que es el repositorio de código, que es, ok, ya estamos comunicados entre la comunidad, ahora vamos a producir. La producción en donde se puede apreciar, y esto es en el repositorio de código de algún proyecto de software libre. El tercer gran paso es, bueno, para no estar repitiendo día a día las mismas cosas, es la documentación. Y para esto nos apoyamos usualmente en un wiki, que es un sitio en donde se puede crear y compartir colaborativamente este tipo de publicaciones. También más adelante vamos a hablarlo. Y bueno, ya para mantener el software tenemos lo que es un monitor de errores, también conocido como un Boxilla o un Issue Manager. Y aunque no es tan core, pero muchas comunidades grandes, que por ejemplo tienen una gran cantidad de usuarios, tienen también un canal de soporte vía IRC. Entonces, ese es un ejemplo de, por ejemplo, tomando el Apache OpenOffice, cómo nosotros podemos ver cómo dividimos la comunidad, ¿no? Si nunca llegaste a una plática como esta, usualmente lo primero que irías es a la página del proyecto para descargar, pero también si exploramos un poco más podemos ver que la misma página nos guía como contribuyentes y nos da todas las herramientas que necesitamos para empezar a contribuir. Usualmente el camino es buscar la comunidad de desarrollo. Aquí quiero, por ejemplo, hacer en la página de OpenOffice, tomándola como ejemplo, una opción para darle la bienvenida a los que quieran desarrollar. Esta página es la página en inglés, podemos ir en español, pero lo que quiero aquí es mostrarles bueno, y las cosas que quieres hacer dentro de OpenOffice. Quiero aprender de OpenOffice, quiero descargarlo, quiero ayuda, pero bueno, más adelante vemos, quiero participar en OpenOffice. Y bueno, aquí nos manda a una documentación de cómo podemos empezar a involucrarnos en el proyecto y nos explica una serie de áreas en las cuales nosotros nos podemos desenvolver. Muy bien. Entonces tenemos que, por ejemplo,
como había mencionado, estos son ejemplos en la comunidad de el sitio web. Otra es el wiki, que aquí podemos apreciarlo. Como yo hablé anteriormente, es un sitio para documentar y para que colaborativamente podamos hacer modificaciones. Como ejemplo, yo puedo hacer aquí una modificación sobre mi perfil, por ejemplo. Aquí podemos ver que voy a mi página de usuario, y bueno, puedo editar la página y puedo hacer alguna modificación. Digamos que aquí, en lugar de ser para México, le cambio a para América Latina. Y bueno, guardo este cambio. Podemos ver cómo la documentación, sin demasiado trabajo, pudimos actualizarla. Aquí podemos ver. Y lo interesante es que también esta documentación está versionada, entonces podemos ir a un historial en donde nos dé, pues básicamente el histórico sobre el documento, en este caso mi página personal, y podemos también hacer un marco sobre la modificación que se hizo. Podemos ver la fecha en la cual se hizo. Se puede ver también cuál fue la línea en que se modificó. Entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, usualmente estas herramientas son importantes porque la comunidad se protege a sí misma. Si yo, por ejemplo, o si algún usuario quiere meter información que no es verídica, rápidamente otro usuario puede editarla, puede auditarla y puede hacer la regresión. Yo, por ejemplo, aquí digamos de que quiero hacer una regresión. Con un clic puedo modificar de América Latina, como había puesto, de regreso a México, y el documento como tal va a estar pues con el cambio anterior, como si este cambio que acabo de hacer nunca se hubiera hecho. Entonces, eso nos da a nosotros una gran ventaja como comunidad de poder auditar y mantener esta documentación de forma verídica. Esta wiki, pues usualmente la gente que ha usado Wikipedia también es la misma estructura de cómo se maneja documentación, y bueno, Wikipedia es un gran testimonio de cómo mantener información verídica en tiempo real, ¿no? Bien, tenemos otras áreas como la parte de foros. Si nunca has usado un foro, básicamente es una división o un bulletin board, o ¿cómo se le llamaría? Un foro de mensajes en los cuales están clasificados. En OpenOffice, por ejemplo, nosotros hacemos diferentes distinciones del tipo de información que se va a manejar. Alejandro, ¿me escuchas? Sí. Tenemos por ahí como una dificultad en la parte de la transmisión de la pantalla, como que se ve como si fuera un loop lo que yo estaba transmitiendo antes. No logramos ver tu pantalla. Entonces voy a mutear mi micrófono y te aviso si ya está listo. Puedes volver a compartir la pantalla, ya te vemos a ti, sin problema. Ok. Si el asunto cuando compartimos, veo que se ve el navegador, no logramos ver tu aplicación. Sí, a ver, permíteme. Vale. ¿Ahora sí? Parece ¿Puedes que volver a tenemos compartir la pantalla? Te vemos aquí. A ver, voy a quitar esta parte. Vale. Estamos viendo la pantalla en negro. Ok. Si haciendo cuando compartimos, veo que se ve el navegador, no logramos... Sí, parece que tenemos... Ya, perfecto. Ahora sí te vemos. Una disculpa, Alejandro. Esperamos que nos pueda reiniciar un poco tu plática. Estamos ya teniendo buen nivel de audiencia y parece que la respuesta del público es favorable. Gracias. Excelente. Bueno, regreso al punto. Usualmente, bueno, voy a hacer un poco de
de regresión a lo que estaba platicando, les comentaba cómo se usa un wiki. Para muchas personas es muy común usarlo si han usado Wikipedia. Sin embargo, también quizás lo hemos usado como consumidores, pero no como participantes. Entonces, usualmente la manera en cómo se participa estaba hablando un poco del flujo de trabajo, de cómo los wikis son parte fundamental para la gestión de documentación dentro de un proyecto, en este caso el proyecto de Apache OpenOffice, e hice un ejemplo de cómo hacer alguna edición sencilla dentro de mi página personal, ¿no? Bien, luego pasé al siguiente punto, que era el de los foros. Los foros, para describirlo, es un tipo de comunicación tópica en donde las personas pueden interactuar sobre un punto específico, y también esta comunicación es categorizable. O sea que, por ejemplo, si van al foro de OpenOffice, podemos ver cómo, por ejemplo, estamos en la categoría de principiantes dentro del conjunto de primeros pasos. Otra división que se hizo, otro criterio que se hizo es el de aplicaciones. Entonces mantenemos las discusiones alrededor de cada una de las aplicaciones de Apache OpenOffice. Más adelante podemos ver áreas de desarrollo, como lo es el desarrollo de extensiones o el uso de extensiones, de la macro, del API, etc. Entonces, esta manera es una manera muy visual de que las personas puedan enfocarse en un tópico específico, y es la mejor herramienta quizás para usuarios finales que quieren conseguir soporte sobre algo específico dentro del uso de OpenOffice. Sin embargo, por ejemplo, no es tan así para la comunicación a nivel de desarrollo. Y aquí nos vamos al siguiente área, que es la lista de correo. La lista de correo es una de las herramientas más usadas dentro de las comunidades de software libre. Y un ejemplo de la lista, como se ve, la lista de correo es un poco difícil de describir, ya que no hay un sitio, porque la lista de correo se hace entre el intercambio de correo de las personas. La manera como funciona es que se tiene una dirección centralizada para toda la conversación de la comunidad. En este caso estamos viendo la lista de correo de desarrollo, y este es simplemente un frontend o una visualización del tráfico de las listas, donde por ejemplo podemos ver aquí una tabla en donde nos va dando estadísticas del tráfico de correo electrónico que se hizo en la lista, y también el espectro de los años en los cuales se ha hecho esto y el volumen, ¿no? Sin embargo, ya cuando estamos dentro de algún tópico, por ejemplo en este 2015 para el 30 aniversarios, podemos ver cómo la lista es como una serialización de la conversación. Y, por ejemplo, vemos la interacción, en este caso, de Rob Weir con Roberto Gallopini, y cómo se hizo esta conversación entre estas dos personas, y cómo también podemos participar en ellas como miembros de la lista, respondiendo a los comentarios. Algo que quiero, por ejemplo, aquí hacer tipo de hincapié es de que en la lista de correo existe no se manejan los correos electrónicos como nosotros usualmente lo manejaríamos en una conversación personal. O sea, hay ciertas mejores prácticas en la manera como nos comunicamos. Y, por ejemplo, aquí podemos ver cómo una de las mejores prácticas se les llama los comentarios dentro de la línea. Nosotros, si estudiamos este correo, podemos ver que la persona, bueno, escribió sin mayor problema, la situación del correo, en este caso era el 30 aniversarios, habla de cuándo empezó, habló de quién lo creó, habla de que sería buena idea hacer algo en esta línea. Y bueno, en la respuesta de Gallopini, él lo que hace es que muchas de las cosas que se mencionan, en lugar de hacerle una respuesta abajo del correo, él entra en lo que son respuestas especializadas. Por ejemplo, aquí podemos ver en azul, es el mensaje original de Rob, y aquí podemos ver dentro de la misma línea en donde quiere hacer él el comentario sobre algún punto específico dentro del cuerpo del correo original. Y esto este proceso se les llama inline comments, o comentarios dentro del cuerpo del correo de la persona. Muy bien.
Entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, estas forman, nosotros lo que decimos que estas conversaciones empiezan a formar hilos. Los hilos son cuando más de una persona, aquí vimos nada más interacción entre dos personas, pero cuando hay más personas, se puede hacer hilos pues bastante grandes. Quiero hacerles una visualización de cómo, por ejemplo, los hilos pueden jugar un papel en una lista de correo. De nuevo, nosotros quizás lo variamos en nuestro cliente de correo de una manera diferente, pero este es un ejemplo de la visualización que se puede hacer. Vamos a ver esta visualización. Entonces aquí podemos ver cómo el hilo que habíamos visto al principio se ve organizado de una manera diferente. Rob Weir, Roberto Galopini, y luego la respuesta de Rob Weir. Pero aquí podemos ver quizás otra línea en donde participan más personas y podemos ver como George que inició el correo, luego Jürgen le contestó, Mikael, Andrea, Rob, Andrew, Dennis, etc. Entonces esto lo que hace es diferentes threads o hilos de conversación sobre diferentes tópicos durante todo el proceso del tiempo de la lista de correo, ¿no? Estas listas de correo son muy antiguas, pueden ir, ahorita estamos viendo los correos del día de hoy, pero pueden ir hasta años y años atrás. Y todas estas conversaciones son públicas y nosotros podemos acceder a estas y entender conversaciones que se hicieron hace 2, 3 años, 4 años. Y también podemos hacer un tipo de no tanto biblioteca, pero un tipo de sentimiento de cómo la comunidad se desenvuelve, cómo puede resolver problemas, cómo ataca algunos problemas en común, etcétera, ¿no? Muy bien. El tópico de listas de correo es muy grande, pero creo que esa es una buena introducción práctica de cómo se manejan las situaciones en la lista de correo. Y bueno, finalmente tenemos el IRC. El IRC, como dije, es para dar soporte a usuarios. Yo tengo aquí una ejemplo del IRC de OpenOffice. Simplemente déjame hacer el screencast a la aplicación en específico. Creo que es esta. Okay. Entonces, esta aplicación se llama IRC. Hay varios clientes, estamos viendo nada más un cliente, pero el IRC realmente es un servidor de chat. Mucha gente ha usado el chat. En el Facebook tenemos un chat. Hotmail tenía un chat, o el Messenger tenía un chat. Es un especie de mensajero, pero en lugar de ser un mensajero uno a uno, es un mensajero grupal. Entonces, en el IRC tenemos canales que son como cuartos, en los cuales tenemos diferentes usuarios que están interactuando el día a día. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que estoy conectado a diferentes canales. Todo lo que vemos con el gatito es un canal, y más abajo podemos ver a los usuarios, que son los que están en ese canal. Y a mano derecha tenemos pues las conversaciones de cada una de las personas. Y, por ejemplo, aquí tenemos usuarios pidiendo ayuda. En este caso, Peanut está pidiendo ayuda sobre algo en específico y Fenris le está contestando, ¿no? Este canal no es de OpenOffice, este canal es de un programa que se llama ImageMagick, pero en el servidor de Freenode podemos ver canales de varias comunidades de software libre. O sea, es un buen testimonio para que veamos que no nada más es OpenOffice el que tiene esa infraestructura, sino también otras comunidades de software libre como Bash, como App Engine, como ImageMagick. Y sí, OpenOffice también tiene su canal en los cuales pues se discuten cosas específicas. De hecho, OpenOffice tiene varios canales. Tiene un canal para desarrolladores, otro canal para usuarios, etcétera, ¿no?
Y bueno, es también otro área en la cual nosotros podemos interactuar a nivel de comunicación con la comunidad. Excelente. Bueno, con esto básicamente puedo dar por terminada el área de la etimología, cómo se conforman las comunidades. Con esto quizás podemos tener el 90% de las comunidades tienen estas herramientas, quizás no tengan en IRC. Ah, disculpa, creo que estaba olvidando otras dos que son muy importantes, que bueno, casi son core que había hablado, es el repositorio de código y el repositorio de errores. Son casi el trabajo que se hace. Hasta ahorita hemos abarcado la parte de comunicación de las comunidades, pero ahora vamos a ver la parte de producto de las comunidades. Ok, perfecto, ya vemos cómo generamos documentación, cómo nos comunicamos, ahora vamos a ver dónde escribimos el código. Como habló Héctor al principio, es abrir un editor de texto, empezar a escribir código, pero una vez que lo escribiste, ¿qué pasa con él? ¿No? ¿A dónde lo mandas? ¿Cómo lo compartes? Y bueno, para esto son los repositorios de código. Y bueno, regresamos de nuevo a la conversación, al navegador. Entonces déjame ver, porque no recuerdo en dónde es el que debo de compartir de nuevo. Creo que es este. Voy a compartirlo de nuevo. Este es. Muy bien. Ok, entonces este es un ejemplo, igual una representación visual del repositorio de código. En Apache específicamente se utiliza el repositorio SVN. Tenemos un binding para Git, pero históricamente se ha usado SVN. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando nosotros bajamos un software, está en formato binario. Sin embargo, a la hora de si queremos editarlo, nosotros lo necesitamos tener podemos decir en ASCII o en texto común, y los usuarios pueden a su vez abrirlo en editores que hacen modificaciones al código, y esa modificación eventualmente va a generar una compilación. Muy bien, en este caso podemos ver cómo, como cualquier otro sistema de archivos, tenemos directorios y tenemos archivos del software. OpenOffice es un proyecto muy grande, entonces tiene más de 55 millones de líneas de código en aproximadamente unos 250,000 archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de los archivos que existen dentro de, se llama el tronco, estamos en la raíz del tronco del código de OpenOffice. Podemos ver algunos archivos, que podemos ver el icono aquí de documento, y tenemos iconos de directorios que podemos ver con las diferentes áreas en las cuales se puede desarrollar. Sí, los nombres no son tan fáciles de entender, pero podemos de alguna manera darnos una idea viendo, sobre todo si estamos relacionados con muchas cosas de desarrollo, como por ejemplo aquí podemos ver un directorio que dice OpenSSL, otro que dice SQLDB, HSQLDB. Podemos empezar a darnos cuenta que, por ejemplo, XML Security o seguridad XML. Entonces, podemos ver y navegar en diferentes folders. Y bueno, como el wiki es algo similar en el sentido de la manera cómo funcionan estos documentos. Tenemos un histórico de los documentos, tenemos una contabilidad de quién hizo modificaciones sobre cada uno de los archivos, y también tenemos una anotación sobre en qué consistió esa modificación. Entonces, por ejemplo, aquí quiero que presten atención a, por ejemplo, el directorio BCL fue accedido y modificado hace 3 días por el usuario HDU con el log entry o la anotación
de que, por ejemplo, esta modificación se hizo para el SDK en relación con el sistema operativo de Mac OS X para el tipo de funcionalidad que arregla la orientación de la impresión y del papel dentro de las especificaciones para imprimir. Ahora, si nos vamos directamente al archivo que fue modificado, aquí ya lo tengo seleccionado, y bueno, podemos ver que es este archivo, salprn.cxx. Algo importante es que OpenOffice es desarrollado principalmente en C++. Entonces, este lenguaje es el que se va a usar para la mayoría de los documentos dentro de OpenOffice. Y lo que podemos hacer aquí son varias cosas. Aquí estamos viendo el perfil del documento y podemos ver algo que es el histórico. El histórico tiene un número de revisión, tiene una fecha, tiene la descripción del archivo, de qué tanto pesa, cuántos bytes contiene, y una descripción sobre lo que es el documento. Y podemos irnos, por ejemplo, este fue editado el 21 de octubre del 2014, pero podemos irnos atrás y ver esta versión que fue editada en el 29 de abril del 2014, este fue en el 2013, y así nos vamos sucesivamente hasta cuando se inició el documento por primera vez en el 2011. Más de 3 años y 2 meses, que de hecho, bueno, no es una estadística muy específica, ya que hubo una migración del repositorio de código. Entonces, este es un repositorio de código que empezó en el 2013, pero si realmente vamos al anterior, puede ir hasta el 2001 o el 99, si no estoy equivocado. Bueno, algo que podemos ver es, como pasaba en el wiki, podemos ver un diferencial del documento en el cual nos va a dar cuáles fueron las cosas que fueron cambiadas de un documento al otro. Entonces vemos que la versión anterior tenía estas líneas de código, aquí podemos ver qué línea de código estamos, y cómo el usuario HDU insertó estas líneas nuevas en el documento. Entonces, aquí metí un if, en donde decía, bueno, si es Mac versión 10.9, este es el código para la versión 10.9 o sistemas operativos más nuevos o versiones más nuevas de este sistema operativo. Y bueno, hizo una función en la cual, perdón, una condicional en la cual inserta especificaciones sobre la orientación del documento. Y bueno, continúa el documento, ¿no? Si queremos ver el documento como tal, este es el parche, es únicamente la modificación que se hizo. Si queremos ver el documento como tal, podemos accederlo. De hecho, en la revisión podemos haberlo accedido, pero bueno. Vamos a accederlo aquí en la vista, y aquí sí ya podemos ver todas las líneas completas del código de este documento, incluyendo la parte en la cual se modificó. Si recordamos, era un if en la línea 80. Perdón, 79, y aquí podemos ver estas líneas que fueron agregadas, ¿no? Entonces, esta es una manera de auditar el código. Podemos ver quién insertó, cuándo, por qué, y también vemos todo el historial, qué había antes, etcétera, ¿no? Muy bien. La otra parte de la producción es que, bueno, este código no siempre es perfecto y genera bugs, y los bugs se podría llamar errores, realmente no hay una traducción literal de lo que es bugs en el mundo informático, más que la semántica, que realmente lo que queremos decir es errores. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una serie de errores que los usuarios, usualmente es para usuarios, pero no tantos usuarios conocen. Entonces, cuando, por ejemplo, el usuario dice, ¿sabes qué? Tengo un problema y creo que el software es el problema, se levanta un ticket describiendo el error, y los usuarios pueden empezar a darle, o los desarrolladores pueden empezar a darle seguimiento a este error. Esto crea una base de datos, y en este caso Boxilla es un visor de todos estos problemas que se pueden tener en OpenOffice. Aquí, por ejemplo, yo me fui a la categoría de Calc, y podemos ver que cada ticket tiene un número de identificación, tiene una categoría, en este caso es el producto de Calc, y también tiene en qué consiste, ¿no? Ahorita podemos entrar a por ser uno, y podemos ver la estructura de cómo es un reporte de bug.
incluye lo que es la versión del sistema de la aplicación, si es OpenOffice 4.1, 4.1.1, qué tipo de, si es un error crítico, si es un error sencillo, si es para, en este caso, por ejemplo, es exclusivamente para Mac, si es para todas las plataformas, etcétera, ¿no? Lo que parte tiene de este reporte, el reporte consiste en esta área. Más adelante tenemos otra área que es para adjuntos. Puedes adjuntar documentos, capturas, archivos de código, parches. Y al final tenemos esta parte que es, podemos decir, un microforo, en el cual se puede tener una conversación entre la persona que hizo el reporte y los otros desarrolladores. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el post original fue en el 2011, hecho por Peter Thiessen, y después tenemos a Marcus pidiendo más información, y eventualmente se fue resolviendo, se fue la conclusión. De hecho, el último mensaje dice que el bug ha sido arreglado, que fue hecho en un post en el 2013. Entonces, bueno, esto es como realmente trabaja un sistema de errores. Muchas de las comunidades utilizan Yo, de hecho, inclusive, hice uno en la comunidad Mozilla ayer, o anteayer, sobre que quiero que hagan, no tanto fue un error, sino quiero que hagan un feature o una nueva funcionalidad, y también sirve este manejador de errores como ideas nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, yo en este caso hice un reporte, aquí lo puedo ver en la comunidad de mozilla.mozilla.org para el canal de Firefox o el producto de Firefox, pudo haber sido cualquier otro. Aquí tienen varios, Mozilla tiene varios productos. Y bueno, aquí está mi descripción, y más adelante una persona me contestó sobre el estatus de mi sugerencia. Y de alguna manera vemos cómo estos reportes realmente se les da un seguimiento organizado, muy especializado, y también con el apoyo de la comunidad. Quizás ya me fui bastante porque hice una descripción muy detenida en estas áreas, pero es importante porque estas son las áreas que usualmente los usuarios no ven, y que quizás no porque no deban verla, sino al contrario, porque usualmente el conocimiento de usuario tradicional en software privativo, nuestra interfaz con la organización usualmente es un número 800, usualmente es un correo electrónico al desarrollador, pero en software libre tenemos infraestructura un poco más rica en la parte en la que el usuario puede ser parte de cómo trabaja la comunidad. Entonces, una de las áreas son estas: ver el código, poder generar reportes y darle seguimiento a esos reportes, ¿no? Y bueno, ahora sí podemos avanzar, un gran espacio en los que tuve. Y bueno, quiero hablar un poco de cómo participar. Ok, ya vimos las herramientas que existen en la comunidad, ahora queremos ver cómo puedo participar. Muy bien, la participación es muy sencilla. Usualmente el primer paso para participar es enviando un correo electrónico a las listas de correo y enlistarse en la lista de correo. ¿Por qué? Porque si enviamos un correo a la lista, puede no llegarnos la respuesta porque no estamos enlistados. El proceso de enlistamiento no lo voy a tocar tanto porque, bueno, me puedo pasar otros 15 minutos haciendo el detour, pero de alguna manera las instrucciones están en todas las páginas que te expliquen cómo participar. Pero bueno, como punto, como to-do, como tarea, es enlistarse y presentarse. Es importante que con nuestra presentación hablemos de cosas que sean útiles para la comunidad. Queremos decirles nuestras intenciones, queremos decirle la información que tenemos y qué información nos hace falta aparte de la que ya tenemos. Hay información que no es útil a la comunidad y muchas personas quizás crean que es útil, pero no lo es, como por ejemplo de dónde somos, cuál es nuestra, quizás cuál es nuestro background o cuál es nuestra preparación.
Es importante dependiendo si son preparaciones que tengan que ver con el tipo de ayuda que la comunidad necesite, como por ejemplo, hey, soy un programador en Java y entonces la comunidad va a decir, bueno, pues tenemos áreas muy específicas en las cuales puedes usar Java, o si soy un programador en PHP, quizás digamos, bueno, quizás puedas participar en otras áreas que no tienen que ver con el producto, pero tengan que ver con el sitio. Y así podemos empezar a tener una idea sobre lo que tú aportas a la comunidad. Lo otro es, si quieres participar, otra manera muy fácil, pero no quieres participar de lleno porque eres un usuario y lo que más confianza tienes es en el uso del producto, más allá del desarrollo del producto. Entonces, una de las formas más fáciles es como soporte ayudando a otros usuarios. Al ver a los usuarios que empiezan a preguntar, oye, quiero esto, quiero que OpenOffice haga esto, otro, y tú lo sabes hacer, puedes tú responder a estos usuarios en las listas de correo o en los foros, como te mostré anteriormente. Si eres bilingüe o trilingüe, políglota, tú puedes también participar en la traducción de documentos. Es una manera de aprender sobre la comunidad sin necesariamente interactuar de una manera estricta en la comunidad. Entonces, te lees los tutoriales, te lees los tutoriales para desarrolladores y empiezas a conocer la comunidad desde un punto productivo en donde tú generas ese mismo documento en otros idiomas. Como habíamos hablado anteriormente, puedes reportar errores. El tener buenos reportes de errores, muchas veces los usuarios tradicionales no están acostumbrados a generar reportes, entonces tú puedes tomar esa queja o esa pregunta del usuario y generar un reporte a partir de esta para que realmente pueda ser más fácil de manejar por la comunidad. Otra es documentar estos errores y finalmente es contribuir con posturas y mejoras con posturas o puedo decir arreglos y mejoras al software, que ya es generando código, como habíamos visto en el repositorio de código, donde tú te bajas el código fuente, empiezas a hacer ediciones y lo empiezas a subir y se ve en la web como acabo de mostrarte en el repositorio de código. Muy bien. Ahora, un repaso. Entonces, estas tareas, ¿cómo les vamos a unir con la infraestructura? Podemos presentarse, para eso utilizarás la lista de correo, el leer y compilar información, para eso usamos el wiki, el modificar y buscar bugs, usamos el Bugzilla, y el preguntar y resolver, usemos de nuevo la misma lista de correo. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros empezamos a usar las herramientas de la comunidad para hacer nuestras actividades que nos hacen participar en esta. Muy bien. De nuevo, recomendaciones, aprende a comunicarte de manera escrita. Muchas veces como programadores no tenemos la mejor habilidad para comunicarnos con otras personas. Esto lo hago por experiencia de muchos programadores en los cuales describir un bug es algo crítico, sin embargo es difícil muchas veces decirlo a una comunidad que quizás no hable tu idioma o que quizás no conozca el español en este caso. También mantenerte dentro del aspecto de desarrollo, que a veces es un reto, porque muchas veces hay muchas distracciones. Entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, las distracciones pueden alejarte de tu objetivo, que es lograr la contribución. Entonces, tener cierta disciplina sobre qué es lo que realmente me está ayudando a resolver el problema que quiero. Contribuir constantemente. Una vez que empiezas a contribuir y ves cómo es el caminito, es más fácil recorrerlo una y otra vez. Entonces, contribuir constantemente no solo te beneficia a ti, sino beneficia a la comunidad, porque la comunidad te empieza a identificar como una persona, como parte de ellos. Te empieza a abordar y te empieza a hacer un poco más, bueno, te empieza a ver como parte de la comunidad misma, ¿no? Y otra cosa es, recuerda que no es un grupo de aprendizaje, es de desarrollo. Entonces, sí te va a servir, vas a aprender muchísimo, pero también recuerda de que, bueno, es importante que tú
no pidas permiso para hacer modificaciones, sino las hagas, las pruebes, las contribuyas, y no esperes a que alguien te diga qué hacer, porque no es algo instruccional en donde es relación maestro-alumno. Si eres un estudiante, alguien no se va a sentar contigo y te va a decir cómo son las cosas. Tú tienes que buscarlas, tú tienes que interpretarlas, y si ves que las has mal interpretado, pues disculparte y continuar. Un dicho de la comunidad es: no pidas, más vale pedir perdón que pedir permiso, porque esa es la manera como la comunidad puede avanzar. Ahora, una pregunta interesante: esta plática originalmente fue para una universidad, y la pregunta era, bueno, ¿qué pasa si más allá de participar, yo quiero crear un proyecto de software libre, ¿no? La pregunta es: ¿estás en un buen tiempo para crear tu propio proyecto? Uno de los grandes proyectos de software libre fue precisamente creado por un chico en ese tiempo, 19, 20 años, llamado Matías Etrich, y este creó un proyecto llamado KDE. Esto fue en 1996, el 14 de octubre, y lo que él hizo en este caso, fue el correo electrónico que lanza el proyecto de KDE al Internet. Y bueno, podemos ver cómo, por ejemplo, el correo menciona cosas como, por ejemplo, la popularidad de Linux, las cosas que están faltando dentro del proyecto y las cosas que serían importantes que se gestionaran en este proyecto. Y como solución, su propuesta es crear un nuevo escritorio con una GUI mucho más amigable, con una GUI más, podemos decir, bella o eye candy al usuario, y también con cosas que están faltando dentro de los sistemas gráficos que existían en ese momento, como Motif o como CD. Y la idea es, bueno, resolver este problema. Él tenía 19 años, ahora es una de las comunidades más grandes dentro del ecosistema de software libre, con miles de desarrolladores. Y bueno, pero todo empezó por esa carta, y si podemos ver la anatomía de la carta, cómo realmente él, de manera de comunicación escrita, pudo generar esa atracción para que muchos desarrolladores puedan apreciar su proyecto, apreciar su solución, probarla y empezar a contribuir, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una buena lección para si tú quieres crear una comunidad. Lo importante es tener una idea, documentarla, crear un roadmap. Esto ya tiene que ver con el tópico de gobernabilidad. Si tú quieres crear una comunidad, tienes que pensar un poco de cómo va a ser el futuro de este proyecto, cuáles son los hitos en este proyecto. Obviamente tenerlo documentado para que otras personas puedan enterarse de tu idea. Abrir el proyecto en una forja. Forjas son como SourceForge o como Code de Google, son lugares en donde te regalan el hosting, te regalan las herramientas que hablamos, como lista de correo, repositorio de código, foros, etcétera, de una manera muy fácil. Y bueno, obviamente depende de ti el marketing, ¿no? El promoverlo a las comunidades de desarrolladores, el abrirlo, el decir, ¿sabes qué? Este es el código, chécalo, dime qué te parece, dime si hay que modificarlo, y básicamente el ser el community manager de lo que con suerte puede ser una comunidad muy grande al ecosistema y que va a contribuir al ecosistema del software libre, ¿no? Otras cosas que ya una vez que tienes esta comunidad tienes nuevos retos, que es cómo es la gobernanza en tu nueva comunidad, ¿no? Esto tienes que tener un buen concepto de lo que es meritocracia para empezar a reclutar a los desarrolladores que están contribuyendo, al darles libertades y eventualmente tener una desasociación del proyecto. Tú siempre vas a ser el fundador, pero, por ejemplo, ya no va a ser tu proyecto, en caso que tú quieras hacerlo así, ¿no? Y ese es el tipo de gobernanza por una comunidad distribuida, a diferencia
de una comunidad centralizada, como es el caso de lo que se les llama el dictador benevolente. Hay varios proyectos con dictadura benevolente, como es el caso del proyecto de Linux y también el proyecto de Python, por ejemplo. Y hay otras organizaciones, como el proyecto de KDE y el proyecto de OpenOffice, en las cuales tienen una gobernanza distribuida, en donde realmente las decisiones se toman alrededor de un grupo de personas. Muy bien, esto es una parte. Ahora, la otra parte es, por ejemplo, la filosofía de generar nuevas builds o nuevos lanzamientos. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas más importantes para que una comunidad se mantenga viva es hacer varios lanzamientos e iterar, ¿no? Por eso se llama creando y soltando. En inglés se llama release often, release quickly, o sea, no, lanza periódicamente, pero lánzalo rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? De que va a haber varias iteraciones para que realmente el proyecto tome mejor tracción. Manejando una comunidad, esto es importante, como por ejemplo los que son creando las políticas y procesos del software libre, por ejemplo, cómo vamos a agarrar un parche, cuál es nuestra filosofía de tomar ese parche. Por ejemplo, si está resolviendo un problema pero está generando tres, o si tienes un problema temporal pero estamos conscientes que este código va a tener que ser robustecido para que realmente sea una solución a largo plazo. Entonces, todas estas políticas tienes que también considerarlas cuando estás empezando a gestionar una comunidad. Finalmente, la parte de identidad y marketing. Y también, si es un producto para usuarios, también tienes que tener en mente la infraestructura para dar ese soporte a usuarios y para que estos usuarios eventualmente se vuelvan nuevos desarrolladores. Ok, ahora, esta es otra área de la plática. Esta es, por ejemplo, cómo contribuimos, porque hasta ahorita vimos cómo contribuimos a nivel personal, pero cómo contribuimos a nivel empresarial. Digamos que tú no eres un usuario tradicional, sino tú ya tienes tu empresa, tienes 10, 20 empleados, y bueno, quieres generar que la empresa tenga sus proyectos de software libre, ¿no? Y esto es un caso no aislado. Por ejemplo, OpenOffice es un proyecto originalmente de Sun Microsystems, después Oracle, después ahora es independiente, pero el proyecto fue dado por una empresa y manejado por una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Cosas a considerar si eres una empresa. Bueno, es la política de contribución. Es qué cosas de las que nosotros, los trabajadores de esta empresa, estamos programando para el proyecto, van a ser parte de la parte libre, o cuáles son el tipo de políticas que nosotros vamos a tener que ajustarnos para hacer este tipo de contribución. Comunidades hechas por individuos, esto es importante. La comunidad de software libre no es muy amigable hacia grupos. Entonces tú no puedes decir, soy IBM. Entonces tú vienes con tu nombre, con tu nick, y tu desarrollo va a ser juzgado como tu nick, no como soy el jefe de la persona que contribuía mucho y ahora vamos a hacer algo diferente. Esas cosas son un poco difíciles de hacer compatibles con la manera como se trabaja dentro de una comunidad. Otro es maniobrar entre el negocio y las contribuciones. Hay que distinguir qué contribuciones benefician al negocio y qué contribuciones quizás no sean las mejores para invertirle, porque recuerda que es dinero que estos desarrolladores o tiempo que estos desarrolladores están usando en el proyecto y que van a retribuir en la empresa o no, dependiendo de cómo esté tanto las políticas como tu visión. Luego, los modelos donde el valor es separado de la contribución es, por ejemplo, cuando dices, bueno, no nada más el crear la tecnología va a beneficiar al negocio, pero es algo circundante a él. Por ejemplo, digamos Google, ¿no? Google crea muchos proyectos de software libre. Android es un ejemplo. Sin embargo, él no vive de las ganancias de Android. Él vive del beneficio que Android genera. Entonces, ¿qué pasa? De que aquí es una separación del valor. En este caso es la publicidad, en el caso de Google,
de la contribución, que puede ser el código C++ al proyecto como Chromium, como Android, etcétera, ¿no? Ahora, si eres una escuela, esta es otra diferente gama en la cual tú puedes desarrollar o integrarte con una comunidad de software libre. Pasos muy específicos, sobre todo en una comunidad, en una universidad latinoamericana o en una organización educativa que no es ya dada a software libre, es, para empezar, pues un programa de migración. Eso básicamente va a ser el gran tipping point o la gran cosa que se representará organizacionalmente como cambio de ruta a la cual se quiere enfocar. Luego, incluir un programa de agilización tecnológica. En ese programa de migración, tú vas a incluir este programa de agilización tecnológica o modernización tecnológica, en las cuales tú vas a meter toda una serie de procesos amigables al software libre, como especialización usando los proyectos de software libre. Aquí estamos a un nivel de usuario, pero al mismo tiempo esto nos va a generar que los profesores puedan ellos empezar a invertir tiempo en estas comunidades y que los profesores sean parte de estas comunidades. Y a su vez, una vez que ellos logren esta meritocracia, logren esta representación dentro de la comunidad por sus contribuciones, ellos se vuelvan mentores de los alumnos que a su vez puedan empezar a ser nuevos contribuyentes a esta comunidad. Entonces, hay un cambio cultural de usuarios, que nosotros nos bajamos el programa, lo usamos bonito, a desarrollador o miembro de la comunidad en donde nosotros contribuimos, nos especializamos en el proceso de contribución o nos volvemos buenos en el proceso de contribución y lo enseñamos a los alumnos para que los alumnos a su vez se vuelvan contribuyentes de estas comunidades. Y un formato que yo he usado y me ha resultado es, por ejemplo, considerar prácticas profesionales en el software libre. Si la universidad valida este tiempo que se invierte en la comunidad como algo académico, como una práctica profesional o un servicio social, estás integrando dentro del espectro académico de las políticas de gestión de una organización académica estas contribuciones. Entonces, estos son tips. Pueden haber otros, pero estos son tips en los cuales considerar si eres una escuela, si eres una universidad. Y bueno, bueno, como hablamos al principio, soy parte de la comunidad OpenOffice. Quería darle un poco de saneamiento a este tipo de preguntas que podrían salir. OpenOffice es famoso porque fue forkeado en algún momento, pero el fork es parte de el mundo de software libre. Entonces, cosas que se han aprendido, que yo personalmente he aprendido como community manager, es, bueno, hacer un poco más pragmático sobre el beneficio o el cambio que genera un fork. He encontrado una nueva motivación para continuar, ya que, por ejemplo, empiezo a ver las diferencias en las comunidades y puedo tomar una mejor decisión colaborando con los proyectos, tanto los que considero propios como OpenOffice, como alternos, como en este caso KOffice o otros suites ofimáticas o otros proyectos de software libre como Mozilla, etcétera, ¿no? También que no es una competencia, es una competencia, o sea, es una competencia colaborativa, la cual nos permite que, aunque seamos, podemos decir rivales, porque, por ejemplo, en el mundo de software libre siempre se habla de GNOME contra KDE, Vim contra Emacs, estas guerras sagradas, realmente es una competencia colaborativa. Muchos de los desarrolladores en estas guerras santas contribuyen a ambos proyectos y ellos quizás tengan una visión un poco más pragmática sobre cuál es mejor, ¿no? Porque ellos lo están viendo desde el punto de vista qué código es mejor, qué código es más rápido, cosas que el usuario quizás esté muy dado por la sociedad capitalista en la cual vivimos, que tenemos libre competencia y usualmente el usuario está comparando productos. Pero cuando estás comparando proyectos, quizás ya son otros los criterios en los cuales te guías para hacer una conclusión, ¿no? Y luego está el que fork se ha vuelto más mainstream o más famoso o más dado a que los proyectos de software libre sean forkeados. GitHub es un gran testimonio de esto, en donde cualquier persona, o Git, de hecho, crea forks al instante y por diseño. Una vez que un usuario quiere
modificar el código, automáticamente tienen que forkear el proyecto para que él tenga su propia versión del proyecto y aparte pueda mandarle el código al nodo central, podríamos llamarlo así. Pero ya no es algo piramidal donde hay un código fuente exclusivo, sino que en Git, por ejemplo, cada persona es un nodo del código fuente. Muy bien, con esto finalmente doy una conclusión a mi presentación. Mi correo electrónico es jace@apache.org, mi Twitter es @jaisa y más información sobre el producto www.openoffice.org. Y bueno, abro el micrófono a preguntas. Sí, muchas gracias. Excelente presentación. Y pues bueno, sí tenemos algunas preguntas por aquí. Te las voy a poner en pantalla, ya que las hemos redactado. Y bueno, la pregunta es, ¿qué debo estudiar para programar en software libre? GTK, C++, Python, Ruby, C o Java. La variedad me confunde. Esa pregunta nos llegó por Twitter. O sea, que hablan de que, ¿qué consideras que? Yo sé que no es solamente un lenguaje, sé que un programador de software libre debe conocer de varios lenguajes y varias estructuras de sintácticas y semánticas de programación, pero me gustaría que les dieras una orientación de qué deben de conocer, qué conjunto de lenguajes. Ok, bueno, muchas veces depende del tipo, el perfil de programas que tú quieras contribuir. Por ejemplo, las aplicaciones que utilizan C, no tanto C++, pero C, son muy variantes y estructuradas en el software libre. Por ejemplo, todos los lenguajes de scripting usualmente tienen su origen en C, Python, PHP, o sea, no tanto usar el lenguaje, sino el desarrollo del lenguaje están hechos en C. Los sistemas operativos están hechos en C, Linux, BSD, y bueno, diferentes variables de BSD, NetBSD, OpenBSD, y también otros como Minix y los Realtime OS o RTOS. La mayoría de estos son hechos en C. Y aplicaciones, por ejemplo, en caso de Genome, todas las aplicaciones de Genome, no todas las aplicaciones de Genome, pero el Genome mismo, el escritorio, está hecho en C. El toolkit que utiliza GTK, que realmente es un GUI, es lo que te hace las ventanas, el entorno gráfico, está desarrollado en C. Entonces, C es un lenguaje muy omnipresente en las comunidades de software libre. Entonces yo te recomendaría C. La excepción quizás es si vas ya a desarrollar algo más de alto nivel, por ejemplo, si quieres desarrollar algo dentro de KDE. KDE ellos utilizan C++, pero no C++ raw, o sea, no un C++ directo, sino un C++ dentro de lo que sería el toolkit de GTK, que es un framework. Entonces muchas de las cosas ya están hechas y el código C++ es para desarrollar pero ya no tanto a nivel bajo, sino a nivel intermedio. Y finalmente, el otro lenguaje que ha sido así como que igual omnipresente es Python. Python está en la mayoría de los lenguajes de scripting de aplicaciones de software libre, incluyendo OpenOffice. OpenOffice tú puedes crear extensiones con Python, Genome puedes crear extensiones con Python, KDE puedes crear Plasmoids con Python, GIMP, extensiones, Inkscape. Muchos de los toolkits del escritorio tienen a Python como lenguaje para extender la aplicación sin afectar el core. Quizás el core está en C, pero ya cuando llegas a un nivel de extensiones, Python creo que es muy famoso, muy usado. Entonces, si tú estás empezando a programar, quizás
sería interesante que empezaras aprendiendo Python y de ahí te pasaras a aprender C. Lo importante también es no estudiar haciendo, ¿no? O sea, trata de hacer tu extensión, trata de gestionarla, trata de copiar el código de otras extensiones y ver cómo trabajan, estudiarlo. Esa es una manera de estudiar. Muchas veces el concepto de estudiar es: necesito un curso, necesito un maestro, necesito un salón de clases, necesito un tutorial. Bueno, tutoriales quizás sí, pero el punto de aprender es realmente aprender haciendo. Eso creo que es la manera un poco más fácil, pero no más fácil, más efectiva de aprender a programar. ¿Por qué? Porque tú aprendes resolviendo tus errores. Entonces, muchas veces el pensamiento es de que, bueno, me voy por una clase porque así voy a tener menos errores. Esa es la lógica que usualmente tenemos. Pero el detalle es que tú no quieres menos errores, tú quieres más errores. Al querer resolver esos, entre más errores resuelvas, más eficiente como programador vas a ser. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Te pongo la siguiente pregunta en pantalla. Y bueno, nos comentan por aquí, hablas de que su proyecto tiene aproximadamente 55 millones de líneas de código. Bugzilla es recomendable para gestionar mi proyecto personal de software libre, que pues solamente tiene 8,000 líneas. O sea, ¿tú recomendarías plataformas como Bugzilla o qué otro tipo de manejador de errores o de bugs recomendarías para las personas cuando tienen proyectos de menos cantidad de líneas? Claro, sí, efectivamente, Bugzilla es algo como demasiado grande para gestionar errores. Por ejemplo, muchas veces en OpenOffice tenemos unas 50 categorías y con toda una serie, cada uno tiene unas 5 o 4 subcategorías para poder clasificar el bug, mientras que un proyecto de 8,000 líneas de código quizás no tenga demasiadas categorías. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a otros issue trackers como Track, por ejemplo, Track es una aplicación libre e independiente. Tus bugs ya están sobre un stream, no tienen una clasificación. Si has utilizado GitHub, ellos incluyen un issue tracker, y si te das cuenta, el issue tracker de GitHub tampoco tiene una segmentación, es todo un stream. Entonces todos los bugs son iguales independientemente si va a un área, a otra área. Usualmente lo que los usuarios hacen para proyectos más grandes es que crean submódulos, y cada módulo es un árbol, es un repositorio con su propio trunk. Y así es más o menos como pueden dividir un bug del front-end, por ejemplo, versus el del back-end o del API, etcétera, ¿no? Sí, en caso que estés trabajando con software en web, ¿no? Entonces, sí, o sea, Bugzilla es el gorila de los 5,000 kilos, es el que tiene todo de todo, y aparte tiene extensiones. Quizás no sea la mejor herramienta para un proyecto pequeño, pero más a futuro quizás quieras observarlos si crece a tal magnitud, ¿no? Muy bien. Vale, muchas gracias. Y te pongo la última pregunta que nos llegó por aquí, en pantalla. Dame un segundo. Y de antemano te agradezco mucho tu tiempo y participación. Sé que viajas mucho dentro y fuera del país, así que agradecemos mucho tu presencia. Un placer. Y bueno, tenemos la última pregunta que dice, existen muchas plataformas libres para hostear mi código. ¿Me recomienda las tradicionales como SourceForge, SVN y Git? ¿O es preferible utilizar nuevas alternativas como Google Code? Creo que ya mencionaste un poco de esto, pero sí me gustaría que fueras un poco más extensivo. Yo sé que, bueno, yo realmente utilizo pues la consola, tengo mi propio servidor, lo utilizo por Subversion o por Git, y muchos de los proyectos que utilizo continuamente para tareas de pentesting y todo eso, bajo el código por Subversion y también por Git. Y bueno, y están hosteadas generalmente en SourceForge, pero para proyectos personales de código de empresas, ¿tú recomendarías nuevas alternativas como Google Code o prefieres le recomendarías que siguieran en lo tradicional que ya se conoce?
Bueno, hay varias formas de verlo. Por ejemplo, tienes que considerar los usuarios y el perfil de los usuarios, usuarios de tu comunidad, o sea, tus miembros de la comunidad. Ellos tendrán sus propias preferencias. Creo que quizás un sondeo te va a decir, ¿sabes qué? Eh, yo estoy más acostumbrado a un proyecto que tenga su propio gestión. También tiene que ver con el volumen de la comunidad. Si es una comunidad pequeña, entonces quizás ellos digan, mira, cualquier herramienta es suficiente con que lo tenga, con que exista el Git, con que exista el SVN y tenga los elementos que acabo de describir, con eso me da. Pero quizás cuando ya tienes una comunidad más grande, entonces quizás quieras mover tu proyecto. Google Code, de hecho, podríamos decir que es no tan nueva. De hecho, podríamos decir que la primera generación era SourceForge, la segunda fue Google Code, y ahorita la comunidad actual en donde la mayoría de los desarrolladores giran es a GitHub. Ahora, GitHub como tal es como un SourceForge, pero no, o sea, mucha gente cree que Git es GitHub, y ese es un gran error que se tiene. Git es una aplicación que tú la puedes poner en tu propio VPS con sus funcionalidades. GitHub es una empresa que le dio un layer para completar o sea, gira alrededor del repositorio de versiones y le fue agregando, como hablamos hace rato, el issue tracker, una visualización de las branches o de las ramas del código, y eventualmente fue jalando tracción. Pero, por ejemplo, hay otras visualizaciones, hay otras empresas o hay otros repositorios que puedes usar como Gitorious, y tú puedes hostear tu propio y tener tus propias interfaces visuales web, como Cgit, creo que se llama, una aplicación web para Git. SVN Web es el que de hecho utiliza SourceForge para SVN, pero tú lo puedes hostear en tu propio servidor. DigitalOcean, hay varias realmente opciones para jalar un servidor, un VPS y montar ahí tu proyecto. Si hablas de dinero realmente, si eres programador y eres un programador profesional, el levantar un proyecto son migajas, te va a costar quizás $500 y con eso ya tienes VPS por un año, tienes dominio, tienes la distribución que tú quieras, tienes el levantado. Ahora, lo que sí tú tienes que empezar a tomar en cuenta es si quieres administrar esa infraestructura o mejor, o sea, no sé si se entiende, ¿quieres programar en tu proyecto o quieres también administrar esa infraestructura? Y ahí sí también tienes que ver, bueno, si eres una empresa y tienes empleados que pueden cubrir esa necesidad, adelante. Si no, pues quizás quieras considerar, bueno, ¿sabes qué? Mejor una cuenta gratuita en Git y jalar a mis usuarios que usen Git y lo hago yo todo, ¿no? Hay también forks de SourceForge completos, o sea, puedes instalar más que una interfaz para Git, una interfaz para toda la comunidad. En este momento no recuerdo cómo se llama, GeForce se llama, GeForge o GeForja. Inclusive en España hay, ¿cómo se llama? Ministerios, asociaciones como Senatic, que tienen su propia forja y que es como un SourceForge, y ellos almacenan tanto sus proyectos, podemos decir, institucionales, los alojan ahí para que los usuarios puedan llegar y puedan empezar a contribuir, son libres, pero ellos se administran toda esa área, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces, sí, son varias decisiones. Realmente la preferencia pueden variar grandemente. O sea, las opciones son muy diferentes dependiendo cuál es la que se ajuste más a tu necesidad. Podemos decir, mi opinión personal es que si no tienes a la gran cantidad de personas aún, si no tienes la atracción, utiliza un ambiente gratuito como SourceForge, como quizás nada más invierte en una página personal que diga la descripción del producto, tenga un GUI y tenga un logo, y ya de ahí, tan luego quieras interactuar, lo mandes al GitHub o al SourceForge. Una nota es que GitHub, a diferencia de SourceForge, no te da una lista de correo, entonces quizás quieras hostear también una lista de correo en algún... Eso ya puede ser un share hosting, realmente no importa el o sea, para una lista de correo no tiene grandes requerimientos, ¿no?
Muy bien. Vale, Yo creo que esa es la última. muchísimas gracias. Pues creo que, bueno, pues antes que nada darte las gracias nuevamente. Por ahí aparecen tus datos en pantalla, a no ser que quieras agregar algún otro correo o algún otro Twitter. Les comentamos que, bueno, esto lo hace la OMHE con el fin de ayudar a impulsar la cultura en seguridad informática y otras áreas. Creemos que lo que es el desarrollo de software es un área muy importante pues para que este ecosistema de Internet y del mundo del software libre sea mejor. Creemos que hay muchas personas dentro del software libre, bueno, esa es una opinión personal que quiero emitir, que pues se dedican a bajar las herramientas y siempre estar haciendo uso y pues trabajándolas al día a día, pero hay pocas personas que se dediquen a crearlas realmente, esas herramientas con las que trabajamos todos los días. Entonces es importante dedicarle tiempo a la creación y mejora de las herramientas que nos sirven pues para trabajar, ¿no? En nuestro trabajo continuo. Y no solamente esforzarnos por estar produciendo. Y si hacemos, por ejemplo, uso del software libre, tratar de contribuir o de hacer algo en reversa para que pues la comunidad pueda seguir adelante. Entonces, pues muchas gracias, Alejandro. Dejamos todos en pantalla y pues no sé con qué quieras concluir. Bueno, en ese punto, último punto que hiciste, no, o sea, también no nada más es como que una caridad o algo por el estilo. La gente que regresa al software libre tiene amplias oportunidades, tanto de empleo como de gestión, como de reconocimiento, que trascienden. Yo me he dedicado por más de 10 años a viajar en todos los países, más de 18 países en los cuales he estado dando conferencias, he participado con el resto de la comunidad OpenOffice y de otras comunidades, y bueno, tú me conoces y de hecho nos conocimos por alguno de estos eventos donde las universidades, los gobiernos quieren escucharte para que tú les des consejos, porque bueno, te reconocen como una de las personas protagonistas del movimiento del software libre. Entonces, hay grandes cosas que tú puedes ganar de esta contribución. No nada más es, si tienes tiempo, por favor, dona un poco a la causa, aunque también lo puedes hacer, pero hay muchas cosas que se pueden ganar de la contribución. Vale, pues nuevamente muchas gracias por tu participación. Les comentamos que la presentación es Creative Commons. Pueden ahora sí que ser libres de hacer uso de este conocimiento para los fines que a ustedes les convengan. Y agradecemos nuevamente al profesional y experto Alejandro Colorado, que es el Community Manager de Apache OpenOffice y, bueno, director de otros proyectos de software libre en México. Le agradecemos mucho su participación, su existencia y, bueno, esperamos verlo próximamente en algunos otros webcasts presentando más información. Gracias.